¿Qué significa Getsemaní? Getsemaní, Pipe, estaban en la prensa de aceite. Era el lugar donde Jesús iba a ser prensado por la mayor angustia que tenía en el corazón. Es una lucha bastante fuerte la que tiene nuestro Señor en ese momento. Sí, ya es un enfrentamiento entre su humanidad y su divinidad. ¿Qué es lo que lleva al sufrimiento de nuestro Señor? O sea, ¿qué sucede en ese instante? Una tentación. Y es que el combate espiritual, porque ahí estaba el ángel tentador, pero también el ángel que reconfortaba. Es un combate al conocimiento y al corazón, que yo creo que le arruga mucho al corazón de Jesús, pero no solo en el Getsemaní, sino hoy en día también. Es la indiferencia que tiene la humanidad con Dios, ¿no? El 60-70% de los católicos en Estados Unidos no creen que Jesús está en la Eucaristía, ¿no? La cumbre de nuestra fe es la Eucaristía. Sin Eucaristía no tenemos absolutamente nada. O sea, es el mayor regalo que nos dio nuestro Señor. Pero Jesús nos la pone súper difícil, porque nos dice, si tú amas solo a los que te quieren, pues eso también lo hacen tus enemigos, ¿no? Pues Pablo Escobar amaba a su mamá. Ese reto, ¿no? También de amar a los enemigos. Bueno, pero ¿esto cómo se logra? Bienvenidos a Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí compartimos testimonios que transforman vidas y conversaciones reales sobre la fe. Suscríbete y acompáñanos en este camino. Hola a todos, bienvenidos a Emmanuel. Hoy vamos en este capítulo de las charlas de la turba, vamos a ir metiéndonos paso a paso hacia la pasión de nuestro Señor, hacia esa Semana Santa, un lugar muy especial, Pipe, que se llama el Getsemaní, en el Huerto de los Olivos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Alejo, hola a todos. Y sí, ya estamos a pocos días de Semana Santa, entonces yo creo que ya viene siendo momento de empezar a entrar en la pasión de nuestro Señor. En la pasión de nuestro Señor. En el capítulo anterior hablamos de las 3 tentaciones de Jesús en el desierto. No se pierdan este capítulo porque esta es la 4ª tentación y quizás la batalla más grande que tuvo Jesús espiritualmente hablando. Antes de entrar un poco en el Getsemaní, contarles de ese lugar espiritualmente tan poderoso y tan significativo en la vida de Jesús y en su pasión, es importante decir que Jesús llega a este punto después de haber instaurado la Eucaristía con los apóstoles. En la famosa última cena. En la famosa última cena. Es decir que ahí prácticamente termina lo que es el apostolado de 3 años de Jesús, su vida pública como apostolado, y comienza a partir de este momento el momento de su pasión. Y finalmente, después de su muerte, su resurrección, ¿no? Entonces, 5 cosas que les queríamos contar de este pasaje del Evangelio. Este pasaje, a pesar de que es muy corto, es supremamente significativo. Entonces, termina de instaurar la Eucaristía. Yo voy a estar hasta el último día, hasta el fin de los tiempos con ustedes, ¿no? Lo que hoy celebramos en la misa cada día, en cada iglesia en el mundo. Y coge 3 discípulos y se va al Getsemaní, ¿no? Cerca, al pie del Huerto de los Olivos, y dice, vamos a orar. Entonces llegan al Getsemaní y él le dice a los 3 discípulos, que son Pedro, Santiago y Juan, y les dicen, quédense aquí, oren para que no caigan en tentación, y da unos pasitos más adelante, cae en el suelo y él empieza a orar de manera intensa, por decir así. Lucas también nos dice que en medio de esa oración sudó sangre, ¿no? Era muy intensa la oración. Y algo muy bonito que ocurre es que se mezcla un poco la humanidad y la divinidad de Jesús. Entonces le dice en oración al Padre. Lucas también rescata que llama al Padre Abba, ¿no? Como papito, ¿no? Entonces le dice, Padre, aparta de mí este cáliz, pero si es tu voluntad, pues que se cumpla tu voluntad en mi vida. Y se lo dice 3 veces. Ahorita vamos a analizar un poco eso, ¿no? También es curioso que en medio de ese ejercicio de oración, de ese combate espiritual que vamos a hablar, que ocurre ahí tan intenso, va y despierta 3 veces a los discípulos se quedan dormidos. Entonces, oiga, levántense, ayúdenme, colaboren, y vuelven y se quedan dormidos, ¿no? Entonces vuelve y le hace énfasis y oren, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Y regresa y vuelve a orar, y ocurre también. Y el episodio del Evangelio termina
cuando él dice, bueno, listo, vámonos porque ya viene el que me va a entregar, ¿no? Así es. Es decir, Judas venía ya con los escribas y los fariseos, que ya ahí ya iba a comenzar el proceso de la pasión, ¿no? Entonces, 5 cosas muy interesantes, 5 detalles para que tengamos en cuenta en este análisis. 1, y es el significado de Getsemaní. ¿Qué significa Getsemaní? Getsemaní, Pipe, es una palabra que viene del arameo, que significa prensa de aceite, ¿no? Entonces él está, siempre todos estos relatos en la Biblia están llenos de detalles, la escena importa un montón, el lugar, las personas, y en este curioso punto, pues el lugar estaban en la prensa de aceite, ¿no? Donde se exprimen las olivas para tener el aceite, y esto tiene un significado muy interesante porque era el lugar donde Jesús iba a ser prensado por la mayor angustia que tenía en el corazón. Y ese aceite también se puede interpretar como la unción y el Espíritu Santo finalmente. Entonces, era un lugar también que recurría mucho a Jesús en la oración y que también conocía a Judas. Judas sabía que Jesús iba a estar en ese lugar, ¿no? Así es. Ese es un dato súper clave que nos ubica en el Getsemaní. Segundo punto, muy interesante, lleva 3 apóstoles. ¿Por qué estos 3 apóstoles que son Pedro, Santiago y Juan? Sí, es curioso que siempre son los mismos 3. Para el momento de la transfiguración también los escogió a ellos. Juan, su discípulo amado. Lo dicen todo el evangelio, él era su favorito. Pedro fue llamado a liderar la iglesia. Y Santiago es el primer mártir de todos los discípulos. Él ya sabía lo que venía para cada uno de ellos y fue a los que creo que mejor preparó para lo que se venía. Entonces, por eso, ellos 3 siempre. Perfecto, ¿no? En la transfiguración, esa escena en el Monte Tabor donde ellos fueron testigos de la gloria y la divinidad, ¿no? Sale la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Entonces, los discípulos fueron testigos de su gloria. Así es. Ahora tenía que ser parte del momento más doloroso. Más doloroso y más difícil. Un tercer detalle que nos llama un montón la atención es que Lucas nos dice que sudó sangre. Entonces nosotros acá con Pipe nos pusimos a investigar y dijimos, bueno, ¿qué es esto de sudar sangre? Esto suena un poquito fantástico, pero realmente sí es una condición que le puede pasar al ser humano, ¿no? Exacto. Eso es importante aclararlo. Es decir, esto le ocurre a ciertas personas. A ciertas pero personas. ¿qué tiene que pasar para que eso ocurra? Exacto. Se llama hematidrosis. Y es que lo que pasa es que está la persona sometida a tal nivel de estrés que se rompen los capilares de las glándulas sudoríparas. Es decir, que en estas glándulas que uno tiene... Sí. Donde uno suda normalmente, se rompen y entra sangre y sale, ¿no? ¿Quién sabe por qué Jesús habrá estado tan estresado, ¿no? En ese momento en el Getsemaní. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de ese dolor tan profundo que se venía. Ese es el tercero. El cuarto punto es que cada vez que Jesús en el Evangelio hablaba 3 veces, o repetía, en verdad les digo, en verdad, es porque tenemos que prestar atención, ¿no? Así ha sido siempre. Entonces, 3 veces le dijo a los discípulos, despiértense. Cosa que uno hoy podría decir, pucha, el Señor me puede estar diciendo, bueno, Alejo, despertate, ¿no? Movete. Así es. No, como que pila en estos momentos de tentación, pilas. Pero 3 veces intenta devolver el cáliz al Padre. ¿Cómo ves eso, Pipe? ¿Cómo lo interpretas? Es una lucha bastante fuerte la que tiene nuestro Señor en ese momento. Es decir, ya es un enfrentamiento entre su humanidad y su divinidad. Este es el momento como máximo donde se enfrentan esos dos seres, condiciones, esas dos condiciones que tiene nuestro Señor. Y eso tiene que ser demasiado fuerte. O sea, al punto de que tenga una persona que sudar sangre, es porque el sufrimiento y el estrés tiene que ser máximo.
¿sí? Pero Espérame un segundito. Si este video te inspira y te gusta, te invito a que te inscribas al canal y compartas este video con alguien que le pueda interesar. Sigamos. ¿qué es lo que lleva al sufrimiento de nuestro Señor? O sea, ¿qué sucede en ese instante? Una tentación. ¿Y cuál puede ser esa tentación? Esa tentación de desánimo, yo creo que lo que tú dices es muy interesante porque está la naturaleza humana de Jesús, que a todos, a vos, a mí, a vos allá, ante una situación de sufrimiento nos invita a esquivarla, a salir corriendo. Eso es nuestra naturaleza, siempre Nuestra alejarnos naturaleza de humana. cualquier tipo de sufrimiento. Y está la naturaleza divina que lo invitaba a abrazar la voluntad del Padre, ¿no? O sea, un llamado también a la obediencia, ¿no? En su divinidad. Así Una es. virtud tan importante que tenía Jesús y que nos enseñó a través del Evangelio, ¿no? Pero repite 3 veces, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, por un lado, su humanidad. Oye, Sí. no, te devuelvo este plan está muy bravo. Así es. Pero luego vuelve y apela a la obediencia y le dice, no, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Pero como todo ser humano, siempre tratando como de insistir en lo que uno realmente quiere, como en la parte humana. El cáliz en este caso es una metáfora. Si no es que sea un cáliz físico, sino que el cáliz lo que representa en este momento es todo ese sufrimiento, es ese trago amargo que le va a tocar vivir, ¿sí? Y él le dice 3 veces, algo así como poniéndolo en nuestros términos de hoy en día es como, uy Señor, si puedes evitarme este sufrimiento, te lo agradecería, ¿sí? Pero hay un punto muy importante y es la obediencia. Y dice, ok, me gustaría que no ocurriera este sufrimiento, pero al final, sea cual sea tu decisión, yo la voy a obedecer. ¿Será que era un sufrimiento desde lo que se le venía corporalmente, ¿no? Todo lo que iba a ser la pasión, o quizás un poco más espiritual? Ya vamos a entrar un poquito en eso, ¿no? Un quinto detalle, Pipe, que es muy importante, que solo lo rescata Lucas cuando narra este pasaje en el Getsemaní, es que después de que él entra en oración intensa, ahí se le aparece un ángel que lo reconforta, ¿no? O sea, en esta situación de abandono de Jesús, pues digamos por parte de sus apóstoles que se habían quedado dormidos, viene un ángel como apoyo de Dios, apoyarlo en ese, o sea, Dios nunca, por más fuerte que sea el sufrimiento, nunca nos va a dejar solos, siempre llega un ángel. Y ese ángel yo creo, Pipe, que... Porque es importante decir que Jesús en ese momento se sintió abandonado, no solamente por sus discípulos, sino también se sintió solo. Él no sintió la compañía en ese momento de Dios. Entonces siento que esa llegada de ese ángel fue importante. Fue un mensaje también de Dios de decirle, tú tranquilo, yo estoy contigo. Pues a reconfortarlo. Así es. Es importante decir que Jesús conocía la palabra, sabía la profecía, sabía para que iba a terminar en la cruz, ¿no? Y que se tenía que cumplir a cabalidad la profecía, ¿no? E inclusive muchas veces en nuestras vidas que pasamos a través de situaciones difíciles, creemos que estamos solos, pero realmente en esos momentos de mayor sufrimiento es más cuando Jesús está con nosotros, está a Así nuestro es. lado, ¿no? Oye, y el ángel se le aparece, lo reconforta, y yo creo que le hacía el contrapeso de la tentación, ¿oíste? Yo creo que por un lado se aparece el tentador a desanimarlo, ya vamos a entrar un poco más en eso, pero llega el ángel y le dice, tranquilo, esto se debe cumplir porque es la voluntad del Padre. Y segundo, el hecho de que se cumpla tu muerte y tu resurrección va a transformar el mundo y va a Así ser de es. mucho bien para la humanidad. Entonces sigue adelante, sigue adelante. Sí, ¿no? fue clave porque él conocía ya el plan de Dios, pero lo que no conoce es el plan del enemigo.
Y ese momento de tentación fue muy fuerte, fue bastante fuerte. Entonces, que llegara el ángel en ese instante a explicarle... Fue clave. Fue importantísimo, claro, exacto, así Y es. nos puede pasar muchas veces en nuestras vidas, en momentos de desolación, de sufrimiento. Hasta Dios envía personas que pueden ser ángeles, ¿oíste? Dar una palabra de ánimo, tranquilo, todo va a estar bien, desahógate. Dios nos habla de muchas maneras. En el corazón, como un soplo de tranquilidad. A mí me ha pasado como, ¿no? Como, pucha, sí, tranquilo, en la oración o también con una persona. Así es. Esos eran 5 detalles de la escena, claves, ¿no? Sí. Como para comprender. Ahora vamos a la mayor tentación. Vamos ya a analizar un poco qué ocurrió en ese momento. ¿Por qué se estresó tanto Jesús? ¿Por qué llegó a sudar sangre? ¿Por qué era tanto el estrés? ¿Realmente era por lo que se venía digamos, el maltrato y el abuso físico que podemos ver en una película tan bonita como La Pasión de Cristo? ¿O había un dolor un poquito más espiritual? Entonces, antes de contarles un poco más de eso, pues con Pipe investigamos lo que nos dicen 3 santos de la iglesia, ¿cierto? Así es. Entonces, para que ustedes también conozcan un poquito, pues personas que han hecho obras alrededor de la meditación y el estudio de la pasión. Entonces, ¿qué decía, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Por ahí en el año, yo lo sitúo en el año 1250, la reflexión de él, ¿cuál era? Él explica que el sufrimiento de Cristo fue completo tanto en el alma como en el cuerpo. Su agonía se debió al conocimiento perfecto de los pecados de la humanidad y al peso moral que cargaba como redentor. Y la frase clave de él es: Cristo sufrió voluntariamente por amor y por obediencia al Padre, Obediencia. que era lo que tú decías ahorita. Así es. Buenísimo. Por aquí aparece otro gran santo de nuestra iglesia que se llama San Alfonso María de Ligorio. Eso fue por ahí en 1700, unos 500 añitos después. Y él tiene una obra muy linda que se llama Meditaciones sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La reflexión que nos plantea San Alfonso María de Ligorio es, él señala que el dolor más grande de Jesús en Getsemaní fue el abandono de sus discípulos, que también lo mencionas ahorita, Pipe, y la ingratitud de la humanidad. Pucha, aquí ya nos empieza a botar una clave importante, ¿no? Grábense esta palabra en este momento: ingratitud. Y no solamente una ingratitud de lo que había pasado, es decir, cuánta gente no salvó él, cuánta gente no curó, cuánta gente no le expulsó demonios, y que esa gente no iba a aparecer en el momento de su sufrimiento físico. No solo ese, sino a futuro. Ajá. Esa es la parte clave. Esa es la parte clave, pero ya vamos a hablar de eso. Ya nos vamos a meter un poquito en eso porque esa es la clave de la cuarta tentación. La frase clave que nos plantea San Alfonso María de Ligorio es: la tristeza de Cristo en el huerto fue causada por la vista de tantos pecados cometidos después de su redención, después de la resurrección. Exacto. Ah, papá. Cuarto, Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa, gran santa de la iglesia, alrededor de 1500 también, nos plantea en su obra Camino de Perfección y Moradas una reflexión, y es que para ella el dolor de Jesús se centra en el desamor y la ingratitud. Aquí esto... ya hay un patrón, ¿no? Exacto. Ajá. Destaca el sufrimiento espiritual más que el físico. Frase clave: el alma de Cristo sintió el peso de todas las almas que lo rechazarían. Siempre se habla del futuro. Entonces, lo que podemos empezar a inferir ahí es que la tentación lo que hizo fue mostrarle lo que iba a suceder más adelante. Que no importaba lo que él hiciera, la gente o el ser humano igual iba a ser ingrato.
Beata Ana Catalina de Emmerich, que de esta obra, La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, fue como base de inspiración para Mel Gibson para hacer la película de la Pasión de Cristo. La reflexión que nos deja Ana Catalina es que ella describe con detalle la agonía de Jesús, su soledad, la presencia del demonio como tentador y el consuelo del ángel, ¿no? Había un combate ahí, Claro que sí. en el Getsemaní. La frase clave de ella es: Jesús sudó sangre al ver todos los pecados de la humanidad y la ingratitud hacia su sacrificio. Maravilloso. Bueno, yo creo que esto nos da una idea de para dónde va la cosa, ¿no? Más o menos, ¿no? Y entonces, Pipe, es en este combate, ahora sí, hablando, que se presenta en esta cuarta tentación. Yo creo que en las tentaciones pasadas el demonio lo intentó con la pasión, o pues tenía hambre, con la vanidad, el reconocimiento, el poder, el dinero. Y pues Jesús, siendo hombre y siendo Dios, dijo: yo tengo un reino 100,000 veces más grande que esto de lo que vos me puedes dar. Entonces supo sortearlo muy bien. ¿Por qué lo pone en jaque un poco a Jesús en este momento? Y es porque lo tienta al amor. Le tienta el amor, le tienta el corazón, ¿no? Y yo sí me imagino, Pipe, un punto en que llega el demonio y le dice al oído, ¿no? ¿Valdrá la pena este sacrificio? Mira cómo te van a pagar, no lo hagas. No vale la pena hacer un sacrificio de amor, porque mira... O sea, yo literal lo que me imagino yo ¿Cómo te imaginas esa escena? Yo me imagino al Señor sufriendo, si él ya sabía que ya llegaba el momento de su fin por este peregrinar terrenal, cosa que igual lo tenía triste, sí, pero llega el demonio y le dice: quiero que mires esta escena, y lo sitúa en el año 2025 y le dice: tú vas a sacrificarte por toda la humanidad, por todos sus pecados. Quiero mostrarte en el 2025 cómo va a ser la humanidad. Y le muestra una imagen de lo que está ocurriendo hoy en día. Personas con ingratitud, donde hay personas que no le tienen ningún respeto a la Eucaristía, abortos por todos lados, guerras, identidad de género. Es decir, le muestra todo lo que está ocurriendo hoy en día. Claro, lo puso a dudar y dijo: ¿será que sí valdrá la pena todo lo que voy a hacer si al final el ser humano me va a mostrar desprecio? Me va a mostrar desprecio, ¿no? Qué doloroso, ¿no? Es que esa tentación al corazón, hay veces que el demonio también nos tienta y nos tienta al corazón y dice: no vas a hacer eso, que no va a valer la pena, no perdones tal persona, eso no vale la pena, y no ayudes a tal persona, ¿no? Como ese desánimo de no caer en el amor. Y yo creo que al final se habla mucho en este punto, Pipe, del pecado de la inequidad, ¿no? Que él cargó el pecado de la inequidad, ¿no? ¿Cómo es eso, Alejo? El pecado de la inequidad, y esto es un poco algo que yo he construido con una opinión personal, Okay. es un pecado que puede representar la maldad, por decir así, y también la intención de corazón de la humanidad por dejar la maldad en el corazón y no querer cambiar lo que hablamos de la conversión, ¿no? En la Cuaresma, no querer cambiar la mira que tiene tu corazón y dejar de que miren las cosas malas que te ofrece el mundo, sino en las buenas de Dios. O sea, finalmente me termina separando de Dios este gran pecado. Pero este pecado de la inequidad resume muchísimas cosas, ¿no? Es la maldad arraigada en el corazón del ser humano y que el ser humano la consiente. Porque si es de nuestra naturaleza tener luz y sombras, eso sí. ¿Tiene algo que ver la concupiscencia en todo esto? Puede tener, ¿no? Desde el pecado original, ¿no? Siempre esa tendencia al pecado, pero también nos tienta, Pipe, las cosas ocultas, nos tienta la maldad. Siempre nos gusta lo prohibido. Como lo prohibido. Sí, literal. Cuando uno la mamá le decía: no quiero que hagas eso, más le picaba a uno hacer eso. Puede que hayan cosas que inclusive conscientemente sepamos que no son del agrado de Dios, pero
pero nos gusta en esa desobediencia hacerlas, ¿no? Como, ay, la canita al aire, y este pase, metete este pase que no pasa nada, No, de todo. y Por eso bueno, yo era la caspa del colegio y entiendo perfectamente el punto. bueno. Entonces, situémonos ahora ya en el Getsemaní desde un plano más espiritual, desde un combate espiritual. Hay que entender una cosa que lo hablábamos el otro día, es que el combate espiritual entre los ángeles, por ejemplo, porque ahí estaba el ángel tentador, pero también el ángel que reconfortaba. Es un combate, no es Hollywood, no son poderes, no Iron Man, Marvel, no. Sí, sí, sí. Es un combate al conocimiento y al corazón. Es un combate de conocimiento puro, ¿no? Intelectual. Intelectual. El demonio tiene un conocimiento gigantesco, porque tiene miles y miles de años de existencia. El ángel del Señor también, ¿no? Ahí te quiero interrumpir con una frase, una película que vi hace poco, que es la de Nefarious. Nefarious, donde el demonio dice, nosotros los demonios no tenemos creencias, nosotros sabemos. Entonces los ángeles saben todo. Ellos no tienen por qué creer, ellos lo saben. Entonces este combate o sea, no cabe en nuestra cabeza la dimensión de este combate. Nosotros hemos querido resumir o tratar de mostrarle a ustedes el dolor de nuestro Señor en 5 puntos. Como para resumir, es muchísimo más amplio que esto, claramente. Sí. Quizás un poco más complejo, pero tratamos de aterrizarlo, como lo decía Pipe, cuál sería la perspectiva de nuestro Señor. Nos situamos más o menos en el año 2033, por decir, ya casi estamos cumpliendo los 2000 años, y Él tiene esa perspectiva en su divinidad de todo lo que ocurre en estos 2000 años, ¿no? Yo quiero tocar un primer punto. Okay. De lo que pudo haber visto Jesús en ese momento, de que le pudo haber causado mucho dolor a su corazón, para ponerlo a tentar, ¿no? Okay. Y es la guerra y la sed de poder y la sed de dinero, ¿no? Estas guerras que hoy en día, pues no solo ocurren ahorita en la guerra en la zona de Gaza o en Ucrania, sino que han pasado a lo largo de estos 2000 años, ¿no? Cada vez más territorios, porque detrás de una guerra siempre hay intereses, ¿no? Siempre hay negocio, obviamente, siempre hay plata, ¿no? O sea, un país no se mete a otro país, no se mete en una guerra si no hay un retorno, ¿no? Al final. También lo he interpretado hoy en día, Pipe, todas estas cosas de narcotráfico, para mí es un ejemplo hasta el punto de que no me interesa que la juventud se llegue a pudrir bajo el consumo de estas sustancias. Así lo importante aquí es el resultado, ¿no? La rentabilidad. Yo me la quiero jugar con una. A ver. El tema es que no solamente a través de las guerras, pero lo que sí es clave de esto es entender que la gente ya pasa por encima del prójimo con tal de tener el dinero y con tal de tener el poder. Por ejemplo, el COVID. Espérame un segundito. Si este video te inspira y te gusta, te invito a que te inscribas al canal y compartas este video con alguien que le pueda interesar. Sigamos. Lanzan un virus y lo que buscan es que las farmacéuticas se puedan enriquecer a costa de ese virus. Entonces simplemente vamos a empezar a venderle la licencia a ciertas farmacéuticas que tienen la vacuna. ¿A costa de qué? De que la gente se enferme. Entonces la sed de poder y la sed de dinero está por encima del prójimo. Sí, perfecto el ejemplo. Y como decía, hay muchísimos más, ¿no? Ahora, si aterrizamos esto un poquito, ahí veces lo podemos ver, ¿no? Es que allá es Putin que está haciendo esto. Ya un poco en la vida, un poco más individual, es que el poder y el dinero, nosotros tenemos, no la sed que tiene de pronto esos mandatarios de poder, pero cada uno tiene su shot, por decir así, de sed de poder y de dinero en nuestras vidas. Y aquí el riesgo, y lo comentábamos en lo de las tentaciones, en la tercera tentación, es que una sed descontrolada de poder y dinero finalmente nos lleva a olvidarnos de Dios, ¿no? Así es. Bueno, ese es el primer punto. El segundo es que yo creo que le arruga mucho
al corazón de Jesús, pero no solo en el Getsemaní, sino hoy en día también. Es la indiferencia que tiene la humanidad con Dios, ¿no? La Virgen María, en su advocación de Reina de la Paz en Medjugorje, viene a hacernos el último llamado de conversión. Ella dice, esta es la última vez que vengo a llamarlos porque la humanidad está muy distante de Dios. Tienen que volver a mi Hijo. Ese es el mensaje que ha dado la Virgen por 42, 43 años seguidos. Esta indiferencia también me lleva a una escena. Nosotros que estuvimos en una peregrinación el año pasado por las iglesias de Europa, ¿cierto? Norteamérica también se ve un poco eso. Y son iglesias, si bien muy bonitas, donde puede estar el Santísimo expuesto, pero a nosotros nos impresionaba porque nadie pasa a saludarlo. No, la gente es por los alrededores de la iglesia tomando foto a los cuadros, pero el Santísimo solo y el Sagrario también muy solo. Yo me ponía a pensar y yo decía, pucha, Él está ahí y Él dirá, nadie para un segundo a saludarme, a decirme, Señor, te amo, gracias. Así sean 3, 4 segundos, ¿no? No tienes que hacer una vigilia todo un día, ¿no? No, de acuerdo. Ocurre también acá, o sea, no hay que irnos tan lejos. Uno cuando a veces va a la Eucaristía, hay personas que durante la Eucaristía están mirando el celular, se están distrayendo fácilmente. Es decir, literal es total indiferencia con lo que está ocurriendo en ese momento. Es decir, lo que nosotros vivimos en la Eucaristía es todo ese sacrificio que hizo nuestro Señor y a nosotros no nos está importando lo que sucede. Y es triste. E inclusive, Pipe, esa famosa estadística que salió en Estados Unidos donde dice que el 60-70% de los católicos en Estados Unidos no creen que Jesús está en la Eucaristía, ¿no? Eso para mí también es una forma de la indiferencia del amor a Dios, ¿no? No creer... Es triste el tema. Es triste el tema y para mí, no, y es decir, es un hecho. La cumbre de nuestra fe es la Eucaristía. Sin Eucaristía no tenemos absolutamente nada. O sea, es el mayor regalo que nos dio nuestro Señor. Estar presente todos los días en esa hostia consagrada. Y también, lastimosamente, a nosotros los católicos nos puede pasar que nos sentimos inseguros a la hora de hablar de Dios, a la hora de hablar del Evangelio, de lo que dijo Jesús, de compartir, de mostrar mi fe, ¿no? Porque nos sentimos un poquito presionados por el que dirán. El mundo ya sabemos que va por un lado, sí, totalmente distinto. Y lo hablábamos hoy, que decíamos, uno habla mal o a uno le hablan mal de Dios y uno lo toma como si nada. Pero le hablan a uno mal del artista de uno favorito y ahí uno se rasga las vestiduras por ese artista. O del jugador de fútbol, o del equipo de fútbol, o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos redefinir, ¿no? Un poco esto que hiere el corazón de Jesús en este Getsemaní es la incredulidad, la falta de fe, la frialdad hacia Dios, ¿no? Yo les quiero dejar aquí nos podríamos quedar todo un capítulo hablando del distanciamiento. Puede haber un distanciamiento muy claro de la humanidad con Dios, pero la Virgen también nos enseña que uno y la oración de uno puede cambiar también. Es muy importante y puede cambiar el mundo, ¿no? Entonces, yo les quería dejar una reflexión de este punto y es, uno confía en quien ama. Y cuando nosotros no confiamos en Dios, ¿no estamos ahí dejando claro que no lo amamos lo suficiente? ¿No? O sea, la Cuaresma y lo bonito de la Iglesia Católica, Pipe, es que lo reta uno. No te dice, tú eres perfecto, no, es una iglesia que reta. Es una iglesia que te hace un mejor y te invita al crecimiento en el amor, en el crecimiento espiritual. Y a mí eso personalmente es una de las cosas que me encanta de la Iglesia Católica. Es que me reta todo el tiempo.
Qué Sí, mamera que uno le diga, no, ya sos un gurú, no, perfecto por allá en el Tíbet. No, sí. no. Aunque hay días en que uno dice, uff, me siento ya como el mejor católico del mundo. En esos momentos, cuando uno dice o piensa algo así, ay, el demonio se relame. Y entonces cae para demostrarle a uno que uno es débil. Y lo pone a uno a dudar incluso de, ¿será que Dios sí existe? Eso es duro. Y a mí también me parece eso Claro. muy chévere, que esto es un tema de día a día. Y va a seguir ocurriendo hasta el momento en el que morimos. Y esforzarnos. Y que parte de la inquietud era, la reflexión era, la confianza es una muestra de amor. También, ¿no? Nuestro Señor. Vamos a un tercer punto que yo creo que arruga mucho el corazón de Jesús hoy en día, que es la indiferencia con nuestros hermanos. El congelamiento, ¿no? Lo que hablaban de, yo me lo imagino en esas películas apocalípticas, que era el día después de mañana, Sí. que se congela todo el mundo, ¿no? Yo lo veo así, pero desde los corazones, ¿no? El congelamiento de la caridad es la indiferencia total con el sufrimiento de nuestro hermano, ¿no? Yo creo que yo fallo mucho en eso. Porque, Porque yo he tratado de cambiar ese pensamiento, pero para mí era, yo me preocupo de mi círculo cercano, mi familia y mis amigos, y si ellos están bien, todo está bien. ¿Sí? Ya lo que saliera de ese círculo no me importaba en lo absoluto. Y lo que nos invita a nuestro Señor es todo el mundo, importa. pucha, es que no la puso brava. Sí, ¿Sabes por qué? Y a mí eso me encanta, de sentirme retado, ¿no? Como, y cada vez que conozco más, siento que me falta más, pero pues para eso hay que pedirle a Dios años de vida, es para eso. Pero Jesús nos la pone súper difícil. ¿Por qué? Porque nos dice, si tú amas solo a los que te quieren, pues eso también lo hacen tus enemigos, ¿no? Pues Pablo Escobar amaba a su mamá sí, y me claro. imagino que la consentía, ¿no? Ese reto, ¿no? También de amar a los enemigos. Bueno, pero ¿esto cómo se logra? Si yo tengo un corazón intoxicado, lleno de rabia, de rencor. Yo la verdad, personalmente, Pipe, creo que esto se logra pidiéndole a Dios esa gracia, ¿no? O sea, si vos querés crecer en la caridad, tenés que pedírselo, la virtud, ¿no? A Dios. Creo que son el tipo de cosas que le gusta a Dios que uno Claro, le y pida. lo chévere, y ya lo hemos hablado en otros capítulos, es si yo le pido a Dios que me enseñe a amar al prójimo, Él no va a llegar y a ser, Sí, listo, ¿no? ya amaste al Voilà. prójimo. Ah, ¿quieres 100% paciencia? ¡Pah! Toma. ¿Quieres ser Paciencia. fuerte? Toma. Fuerte, no. Él le Eh, va a poner a unas situaciones donde uno esté obligado a empezar a amar al pues es que prójimo. eso es lo que te iba a decir. Y vos que estás en CrossFit, y lo hablábamos también en la cápsula de las 3 tentaciones, hay que practicar las virtudes. O sea, el músculo no crece solo, ¿no? Hay que practicarlo. Entonces, lo primero es reconocerlo, decir, oiga, sí, estoy corto en caridad. Está bien, porque es que el mundo hoy nos dice todo lo contrario, ¿no? El yoísmo, ¿no? Todo gira alrededor mío. Ok, lo reconozco, lo oro, se lo pido a Dios, le digo, entiendo que tu palabra me dice que el segundo mandamiento es amar a Dios, amar al prójimo como a mí mismo. Y tercero, practicarlo. Así Y es. yo te aseguro que llega al siguiente semáforo y te va a poner una situación de caridad. No, y O tocas un tema, el tema del CrossFit, de verdad, se me abre un pensamiento de algo que es claro y es, si tú quieres ganar una competencia de CrossFit, lo vamos a suponer aquí como que ganar la competencia de CrossFit sea poder llegar al cielo. Tú tienes que ser bueno en todo. ¿Sí? Cuando tú no ganas los eventos, tú no ganas una competencia de CrossFit, muy probablemente es porque tienes algunas debilidades muy marcadas. Para ser mejor en CrossFit tienes que trabajar tus debilidades. ¿Sí? Porque trabajar siempre las cualidades, pues es fácil. Si yo quiero ganar una competencia, tengo que fortalecer y que todas esas debilidades se vuelvan fortalezas. así no te guste, como Así las no, te sentadillas. toca, Como exacto, las te toca, sentadillas, ¿no? te toca. Y lo mismo pasa para poder entrar al reino de los cielos. Muy seguramente aquellas cosas que no te gustan son en las que más flaqueas
y son las en las que más vas a tener que trabajar. Y eso me parece también Pero espectacular. lo ignoramos, ¿no? Por eso el primer paso es reconocerlo. Exacto. Porque mucha gente, los que hemos pagado el año del gimnasio en enero, y nos llega la rutina, ¿no? Del gimnasio, y lunes pierna, y todo el mundo se brinca el lunes de la pierna, ¿no? Ahí va. Nadie le gusta hacer pierna, ¿no? Es similar. Muy buena, muy chévere esa reflexión. Yo les quería dejar una parábola acá. Necesito, y me encantaría que la vieran, que la masticaran. De pronto más adelante hacemos todo un episodio de eso, pero es la parábola del rico Epulón y de Lázaro, ¿no? Guárdense esta parábola, en serio. Yo siento por feeling que, de corazón, que no hay una parábola en el Evangelio que más disgusto o tristeza le daba a Jesús en el corazón, que era esta, ¿no? El Epulón, ¿qué significa? No es un nombre personal, no es el nombre de una persona. Lázaro sí, pero el Epulón significa el banqueteador, el señor de los banquetes, ¿no? Entonces nos plantea muy rápido, se las cuento, es la escena en una persona que tenía muchas posesiones, muchos banquetes, todo, y Lázaro, que era un pobre mendigo que se hacía a su puerta, y esperaba que este señor le llevara algunas migajas de esos banquetes, ¿no? Finalmente Lázaro muere, termina muriendo, Epulón también. Y nos dice el Evangelio de esa parábola que Lázaro es llevado al cielo, reconfortado, se encuentra con Abraham, que es un personaje muy relevante para ellos, pues, del padre también de la iglesia y del judaísmo. Y Epulón, pues, es que el hecho de que la Biblia no le pongan el nombre a alguien ya es un símbolo de disgusto. Claro. Sí. Y el Epulón es como un apodo, ¿no? Ajá. Va al infierno y le pide, cuando va al infierno a Abraham, y le dice: oye, Abraham, por favor, dile a Lázaro que se moje el meñique en un poquito de agua y me dé unas gotas de agua, porque estas llamas me tienen como loco. Entonces, es esa indiferencia, nuevamente, que le duele tanto al corazón de Jesús. Es esa indiferencia que también se iba a presentar después del Getsemaní, a lo largo, en el camino al Gólgota, tanta indiferencia de la gente, tanta falta de misericordia con él, que iba con la cruz a cuestas, y que se repite durante estos 2000 años, y que hoy hay un congelamiento de la caridad. Entonces ahí te dejamos esos 3 tips para la caridad. Un cuarto punto que es un poquito sensible para nosotros, también me toca muchísimo el corazón, y sé que le duele mucho a nuestro Señor hoy en día, es la caída de sus servidores predilectos, ¿no? La caída de las almas consagradas, la caída de los servidores y de los consagrados, ¿no? Esa parte es muy dura. Esa parte es muy dura, y claramente lo que quieren no solamente que ellos se retiren de su servicio al Señor, sino que fallen. Porque al fallar están mostrándole al mundo que la iglesia no es perfecta, y la gente empieza a alejarse mucho de Dios por esos motivos. Y eso ocurre mucho hoy en día, que hay gente que se aleja de la iglesia por escándalos de nuestros sacerdotes. Pero claramente nuestros sacerdotes, por su vocación, son quienes son más atacados por el demonio. Por eso nosotros tenemos una tarea súper importante. La primera es orar mucho por ellos, por todos. Si nosotros conocemos los nombres propios de esos sacerdotes, hacerlo con nombre propio. Y lo siguiente es defenderlos. Nosotros tenemos que defenderlos a muerte. A muerte, a muerte. Así se equivoquen, pues vos te equivocas allá, vos te equivocas, yo me equivoco, ¿no? O sea, también es como ese hijo, el hermano mayor, ¿no? El hijo pródigo que se cree muy salsa y perfecto y señala. Sí. No, aquí todos somos tentados, y ellos son precisamente más tentados. Y también creo que son tentados en el amor, porque muchos tienen crisis de fe. Entonces dicen: pues pucha, ¿dónde me metí? Yo ya no me siento igual, no siento a Jesús ser total, ya no siento la misa. No, tienen esa duda también. Todo el ¿Esto tiempo. vale la pena? Yo creo que el demonio le hace la misma pregunta, el tentador.
Oye, esta vida de sacrificio, esta entrega total a Jesús en tu sacerdocio realmente vale la pena. Entonces, si algún sacerdote en este momento nos llega a ver, vale la pena siempre el sacrificio del amor. El amor siempre reina. Y así tú sientas, amigo sacerdote, que puedas estar solo, tú nunca estás solo. Tienes a Jesús siempre cerca de ti y a tu mamá, pues mejor dicho, que ella no los desampara a la Virgen María como ama a sus hijos sacerdotes. Es más que no, con el diablo no se dialoga. Cuando uno siente esa tentación, chao, nada, hay que recurrir a los brazos de la mamá. De acuerdo, a la única a la que se le habla es a nuestra Virgen María. Sacerdotes del mundo tienen que tener clarísimo que van a encontrar personas que sin conocerlos van a estar siempre orando por ustedes y los van a defender a muerte. Pueden fallar, es decir, somos carne. Sí, el mismo Jesús fue tentado. Sí, ustedes, ¿por qué no? Entonces, mucho ánimo. Mucho ánimo. Desde acá, desde el grupo de Manuel, de verdad nosotros oramos muchísimo por ustedes y a muerte. Sí, y la Virgen en La Saleta, en Garabandal, ha levantado de cierta manera tarjetas, ¿no? Como tarjetas amarillas, inclusive rojas, como hey, pilas que el mundo los está tentando mucho. Vuelvan a lo básico, vuelvan al Evangelio, vuelvan a la misericordia, vuelvan a llevar a Jesús, ¿no? En cada parte donde Él los lleve, ¿no? Así es. Entonces a mí me parece un ministerio sensacional, me parece durísimo porque ellos son solos, ellos se deprimen también en su soledad. Entonces, no, tenemos que ser más misericordiosos con nuestros sacerdotes. Y me ha gustado mucho que hay sacerdotes jóvenes, que han empezado a salir con una pasión y con un fuego por la Eucaristía que a uno lo emociona. Y hay sacerdotes que ya dicen en plena Eucaristía, si quieres comulgar conmigo, únicamente en la boca. Sí, ¿no? Eso nos pasó Eso me apasiona muchísimo. Maravilloso. Espectacular. Y adicionarle que si lo pueden hacer de rodillas, mejor aún. Es un amor por la Eucaristía. Eso es volver a lo básico. Exacto. Bueno, y un quinto punto, que es que Pipe, yo creo que esto le arruga el corazón a Jesús, y es que creer que Jesús fue solo un personaje histórico. Como la Biblia fue como, o el Evangelio es como la Ilíada y la Odisea. Sí. O Don Quijote y la Mancha. Alguien que vino, un personaje histórico, de pronto fue como Iron Man, que tuvo por ahí sus milagros y la cosa. Y este es muy duro porque creo que es parte principal, está como en el PowerPoint del demonio en su plan, y es borrar, ¿no? Él sabe que no puede borrar la presencia de Dios, pero sí los puede distanciar. ¿Cómo? Pues pensando que lo que dice Jesús en el Evangelio fue histórico, que eso ya no ocurre hoy en día, que Él se quedó por allá hace 2000 años, cuando un poco el llamado es que Él está siempre con nosotros. Entonces aquí un poco de este último punto es, hoy una gran problemática es que la gente no conoce a Jesús, ¿no? Y Jesús precisamente nos enseñó que para vencer al enemigo, Él como venció al enemigo en el desierto a través de la palabra, ¿no? Así es. Entonces es una invitación a que lo conozcan. De verdad, acérquense, ¿no? O sea, conózcanlo a Él porque Él está ahí en el Evangelio, ¿no? Entonces estos fueron 5 reflexiones o 5 puntos que les queríamos contar de nosotros, cómo interpretamos. Si uno pudiera decir que Jesús, que el Getsemaní dura hasta el 2025 y hasta que Él vuelva, yo creo que sí, ¿no? Es lo que celebra la iglesia, todos los días se conmemora la pasión de Él, ¿no? La muerte y la resurrección en la misa, ¿no? Así es. Entonces este Getsemaní, esta agonía es constante, quizás hoy más fuerte que antes, por todo lo que expusiste al principio del programa, ¿no? Como conclusión, ¿qué nos dejas, Pipe? Como que te queda en el corazón del Getsemaní. Para mí la mayor enseñanza de nuestro Señor es
la importancia de la obediencia. Siento que lo que más valora Dios de cada uno de nosotros es la obediencia. Y si se ponen a ver, a pesar de las dificultades, pues Dios expuso su deseo de que no ocurriera lo que le venía, pero al final dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Porque es importante la obediencia. A ver, la primera rebelión que se da fue en el cielo. Fue Lucifer que se rebeló contra Dios queriendo ser como él y terminaron siendo expulsados de él y todos los ángeles, 1/3 de los ángeles. Entonces, mi invitación es a ser obedientes. A ser obedientes no solamente a la palabra y a la autoridad de Dios, sino en nuestra vida cotidiana. A nuestro padre, a nuestra madre, siempre a nuestros superiores. Nosotros podemos estar en desacuerdo y lo podemos expresar, pero siempre la importancia es la obediencia. Porque una persona que es desobediente en esta vida terrenal o a las cosas terrenales, pues también tiende a ser desobediente a Dios y eso le va a doler mucho. Entonces mi invitación es a la obediencia. A la obediencia, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Bueno, yo como conclusión, hay varias conclusiones. El Getsemaní nos podríamos quedar hablando aquí muchísimas más horas de lo que ocurrió ahí. Yo sí les quiero decir nuevamente y reiterarles que ustedes no están solos, y menos en el sufrimiento. Siempre Jesús está ahí. Tengan fe que Él está ahí y que los escucha. Y segundo, y es que hacer un llamado también al amor, ¿no? Y el amor hay veces exige compromiso, el amor exige esfuerzo, y hay veces uno sufre hasta por amor. Eso siento que es lo que nos enseña Jesús, pero que al final, el resultado final, siempre hacer las cosas con amor en tu trabajo, en tu familia, en el servicio que hagas, en la iglesia, en donde estés, siempre cuando vos haces las cosas con amor salen bien, Pipe. Buscad el reino de Dios, que todo lo demás se hará por añadidura. Sí, y cuando vos trabajas, Pipe, con amor, o que sea con pasión, con amor, queriendo ayudar a tus, inclusive a compañeros de trabajo, las cosas siempre salen bien. No falla, de acuerdo. No falla. Entonces, es un llamado a eso. No le tengan tanto miedo al sufrimiento. Detrás de cada sufrimiento también hay un propósito muy grande de Dios. Hay una enseñanza, hay una enseñanza para vos y seguramente para más miembros de tu familia. Entonces, es confiar también en que el plan de Dios es bueno, confiar en su voluntad, ¿no? Esa palabra de confianza es igual a amor, ¿no? Es fundamental. Les agradecemos mucho por acompañarnos hasta este punto. Vamos, la siguiente cápsula, ya nos vamos a introducir, nos vamos a meter más en la pasión de nuestro Señor, pero ya física, más en la parte más corporal, ¿no? En la parte más física, que es la que conocemos todos, que la caracteriza algo, que es justamente lo que estamos hablando, Pipe, que es la ausencia total del amor y la misericordia. En el juicio, en la flagelación, la coronación de espinas, en el camino hacia la cruz y en la misma crucifixión. Pipe, muchas gracias. A ti, Alejo, y a todos ustedes, espérenos en el próximo capítulo. Nos vemos. Dios los bendiga. Si este video te gustó, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite. Suscríbete y déjame en los comentarios qué te pareció y de qué otros temas te gustaría que habláramos. Dios te bendiga.